quisiera disculparme por haber llegado tarde, pero el tránsito de la ciudad me atrapó. Y bueno, pues realmente han sido muy interesantes las presentaciones. Y mi reflexión justamente viene, pues afortunadamente, a retomar varios de las propuestas que se han planteado ahora y plantear realmente una reflexión sobre el concepto mismo de conquista para discutir si es adecuado o no y los diferentes significados que tiene. En primer lugar, debo decir que el concepto de conquista, en realidad el binomio Conquista de México tiene dos partes. Yo espero concentrarme en esta presentación en la parte de conquista, y si me da tiempo hablaré de la parte final, de lo de México. Ya Michel señaló que es muy problemático hablar de México en el siglo XVI, y espero poder acabar con eso. Si no, estoy de acuerdo con lo que él señaló, y es muy problemático pensar que lo que sucedió con la caída de México Tenochtitlan significó la conquista de todo un territorio que era infinitamente mayor y que tenía en efecto muchas más entidades políticas independientes. Pero vamos a pensar el término conquista. En primer lugar, hay que decir que la frase conquista, la conquista inclusive, como solemos decir en México, todo el mundo, cuando decimos la conquista en singular y refiriéndonos a una, todos sabemos a cuál nos referimos. Todos sabemos que estamos hablando de la guerra que se inició en 1519, cuando llegó la expedición española encabezada por Hernán Cortés, y que terminó, según algunos, el 13 de agosto de 1521 con la supuesta destrucción de México Tenochtitlan y la derrota de los mexicas, que eran el pueblo más poderoso, que eran la cabeza de un imperio, entre comillas, pero que en realidad pues continuó. Bueno, en términos estrictos, pues quizá hasta pues se podrían marcar varios hitos, ¿no? La guerra de los yaquis, la pacificación de los lacandones en 1930, porque siguió habiendo indígenas independientes del dominio español o mexicano mucho después. Pero de todas maneras, el hecho es que cuando decimos la conquista, todos sabemos que nos referimos a estos eventos, sobre todo de estos primeros 2 años, de 1519 a 1521, y que todos sabemos también el resultado de la conquista. Después de la conquista, México fue radicalmente diferente de como había sido antes. O bueno, de hecho, a lo mejor la conquista misma fue lo que generó eso que ahora llamamos México. Y creó, sobre todo porque instaló un nuevo régimen. Entonces, en ese sentido, me parece que el concepto de conquista pues no está equivocado, porque es un referente histórico fundamental de todos los mexicanos. Puede ser que ese referente histórico pueda cuestionarse, pero el hecho es que cuando hablamos de la conquista, todos sabemos esa historia, y todos sabemos también la historia, la versión que nos han contado de esa historia, que es la versión de cuando nos conquistaron los españoles, que es una versión muy ya del siglo XIX, del siglo XX, del periodo independiente nacional, en que se presenta a todos los indígenas como vencidos, y se borra por arte de magia a los indígenas conquistadores, que fueron los que realmente hicieron la conquista. Esto es una cuestión que se hace en el siglo XIX en la historiografía nacionalista mexicana, y se presenta a los españoles como los únicos vencedores. Esta visión tiene que ver con la repartición de poder que en el propio siglo XIX se estaba haciendo entre mestizos y blancos, por un lado, y criollos, por un lado, y la mayoría indígena de la población de México, por otro lado, ¿no? Una de las principales maneras de despojar a la mayoría indígena de la población mexicana en el siglo XIX de su lengua, de sus territorios, de justificar ese despojo, fue precisamente decir, no lo hicimos nosotros, lo hicieron los españoles hace 300 años. Y eso ha generado también, por otro lado, una exageración del impacto inmediato y real que tuvo esta guerra de 1519 a 1521 y sus secuelas inmediatas. Pero esta exageración es una construcción realizada mucho tiempo después por gente que ni siquiera propiamente participó en la conquista, por así decirlo, ¿no? Por los historiadores mexicanos. También la famosa visión de los vencidos es producto de esta visión absolutista de la conquista, porque en la visión de los vencidos se incluye juntas las versiones tlaxcaltecas de la historia con las versiones mexicas. Y entonces resulta que los vencidos acaban al lado de los vencedores, que los vencedores tlaxcaltecas son transformados en vencidos, y que pasamos a esta cosa que sí es patentemente falsa, esta idea de todos los indios fueron derrotados en 1521, y desde entonces lo único que importa en México son los españoles, la cultura occidental, el cristianismo, la lengua española. Pero buena parte del rechazo que genera actualmente
el concepto mismo de conquista tiene que ver con esta versión que es por un lado racista, porque separa radicalmente a vencedores y vencidos por un criterio de raza, los españoles por un lado y los indígenas por el otro lado, sin tomar en cuenta que en efecto el ejército que destruyó México Tenochtitlan era, Michel fue conservador. Matthew Restel en una obra reciente habla que había 200 soldados indígenas por cada soldado español, y probablemente no esté exagerando, o sea, es una cifra plausible, digamos, pero con esta alquimia racista se vuelven vencidos los vencedores y todos los indios quedan vencidos, y eso es lo que rechazamos ahora. Sin embargo, yo creo que antes de echar, de echar todo a la leña y de desechar el concepto de conquista, es más interesante reflexionar sobre los múltiples significados que tuvo las acciones políticas bélicas de los conquistadores españoles y de los indígenas conquistadores en el siglo XVI, y también sobre la evolución que ha tenido el concepto de conquista desde entonces. Y lo que vamos a ver es que el concepto de conquista, pese a esta interpretación posterior que lo ha hecho así, como muy unívoco, muy maniqueo, muy blanco y negro, la historia de este concepto de conquista es mucho más compleja, y que ha funcionado desde el siglo XVI, y estoy hablando la idea de la conquista y sobre todo la idea de que hay unos personajes que son los conquistadores. Funcionó desde el siglo XVI como una serie de conceptos, una serie de prácticas políticas, una serie de discursos, una serie de formas de vestir, una serie de bailes, una serie de ceremonias, una serie de creencias religiosas, una serie de culto a los santos como Santiago Matamoros, la Virgen María, una serie, pues, el culto a Malinche, también deificada. Todo esto funcionó para tender puentes entre el mundo mesoamericano y el mundo español, y para constituir ese nuevo régimen que llamamos colonial, pero que, sobre todo en sus primeras etapas, fue también claramente una construcción de los indígenas conquistadores y de los pueblos mesoamericanos en general, y no solo de los conquistadores españoles. Entonces podemos decir que para pensar la conquista, lo primero que tenemos que decir es que fue una conquista mesoamericana tanto como española, y que no podemos entenderla sin ninguno de los dos componentes. O sea, así como creo que Raquel y Michelle han demostrado también que no podemos entender la conquista sin los indígenas conquistadores, pues tampoco hay que exagerar, y desde luego no podemos entender la conquista sin los conquistadores españoles también, porque finalmente ellos trajeron instituciones y prácticas políticas que acabaron siendo definitorias. Pero lo que ha habido desde el siglo XVI ha sido más bien una disputa, una discusión, un debate, inclusive confrontación política sobre el significado de esa conquista. A lo largo de todo el periodo colonial, los indígenas conquistadores defendieron sus derechos como indígenas conquistadores, defendieron los privilegios que les correspondían por su servicio a la corona, demandaron todo tipo de premios, todo tipo de tratos especiales, recompensas materiales, recompensas simbólicas, y las obtuvieron, pero al mismo tiempo los españoles fueron imponiendo gradual, pero brutal e irreversiblemente, una hegemonía más fuerte de todos aquellos nacidos en España sobre todos aquellos nacidos en América. Entonces, digamos que el periodo colonial también se puede entender como una disputa entre dos visiones de lo que era ese régimen. Los indígenas conquistadores decían: somos aliados, somos copartícipes, merecemos ser tratados como conquistadores, y los españoles poco a poco fueron imponiendo una visión en que todos los indígenas eran relegados a un segundo plano, no como iguales, porque siempre se hizo la distinción entre aliados y no aliados, pero sí todos como subordinados, y en que desde luego los afroamericanos y otros grupos también quedaban subordinados. Pero ese régimen colonial discriminatorio que segregaba tan claramente a los de origen español de todos los demás, que se basaba en la superioridad incuestionable de los españoles sobre todos los demás, no se impuso el 13 de agosto de 1521, y no es el resultado necesario ni siquiera de esa guerra y de la destrucción de México Tenochtitlan. Es resultado de un proceso que sí se inició entonces, pero que tardó sus buenos 3 siglos. Y hay que decirlo, los que vinieron realmente a completar lo que podríamos llamar la conquista de los pueblos indígenas en México fueron los gobiernos independientes mexicanos del siglo XIX. O sea, los que finalmente terminaron por quitarles la lengua y por quitarles la tierra a la mayoría de los pueblos indígenas de este país fueron los liberales, muchos de ellos, por cierto, de origen indígena, como Benito Juárez.
Entonces, es un proceso que tiene mucho más duración del que seguimos pensando. Y eso también me lleva a otra cosa que he descubierto cada vez más en los meses que llevamos de estar celebrando, bueno, no celebrando, conmemorando juntos este aniversario, que no es para celebrarse, pero sí es para reflexionar, y es que el significado de la conquista ha cambiado a lo largo de estos siglos y puede seguir cambiando en el presente. Es decir, no estamos condenados por una herencia histórica absoluta e irremontable. La idea, por ejemplo, del trauma de la conquista es un invento del siglo XX, de Octavio Paz y de Samuel Ramos. Entonces, la verdad, yo no creo que tenga el menor fundamento ni la menor realidad en lo que es México. Y también el tipo de sociedad brutalmente injusta, brutalmente desigual, brutalmente racista en que vivimos, si bien sí tiene uno de sus orígenes en la conquista, no es una fatalidad. La conquista no creó una sociedad así injusta y así de racista. Eso fue resultado de lo que vino después, y por lo tanto eso no significa que ya estemos fastidiados desde hace 500 años y no tengamos más que ser unos resentidos hijos de ya saben qué y todo eso, ¿no? Entonces vamos a ver brevemente cuáles son los elementos que están en disputa. Por un lado, hay que señalar que en la tradición mesoamericana que llamamos prehispánico, que creo que es otro término que habría que eliminar, porque la idea de lo prehispánico convierte la idea de los españoles en el hito central de una historia de un país que tiene mucho más años, 5,000 años de historia, y en el que los indígenas siguieron siendo, bueno, quién sabe cuántos más, los que ustedes quieran, pero miles de años de historia, y que además, 5,000 es lo que se dice para Mesoamérica, pero tienen razón, y ni siquiera es, estoy diciendo cifras, ¿no? Pero más allá de eso, el hecho es que los indígenas siguieron contando después de 1521. Entonces, el prehispánico es todo un problema, ¿no? Pero bueno, el punto es, ya desde antes de la llegada de los españoles había conquistas en territorio mesoamericano. Tenemos testimonio de ellos en las inscripciones de Monte Albán, que son más o menos 1500 años antes de la llegada de los españoles. Tenemos una de las evidencias más tenemos decenas de inscripciones mayas que hablan de guerra de conquista, con texto y todo eso que nos explica con lujo de detalles. Y tenemos también los maravillosos murales de Cacaxtla, en que justamente lo que se relata es lo que podríamos llamar un enfrentamiento bélico que es una conquista. Y también, desde luego, tenemos la propia historia de los tenochcas y de los pueblos nahuas del centro de México, ya en el periodo posclásico, poco antes de la llegada de los españoles, en que nos hablan de una conquista tras otra. Primero, los de Tenayucan conquistan a tales y tales, luego tales y tales conquistan a los de Azcapotzalco, conquistan, luego los mexicas conquistan a los de Azcapotzalco, y así sucesivamente. Y entonces tenemos estas tradiciones. Pero lo que es muy interesante es que en Mesoamérica, inclusive en las manifestaciones más claras, como son los murales de Cacaxtla o muchos de los relatos de conquista de los mexicas, es difícil distinguir, cuando hablamos de este tipo de relaciones bélicas, es difícil distinguir la violencia de la diplomacia, la negociación de la guerra, el enfrentamiento de la alianza. Por ejemplo, en Cacaxtla vemos un enfrentamiento que es muy sangriento, entre comillas, y luego vemos en la siguiente, en otra imagen, a los gobernantes de los dos pueblos sentados lado a lado, porque juntos, después de este enfrentamiento bélico, fundaron un nuevo centro político que es precisamente Cacaxtla. Entonces, la conquista, en vez de llevar a la imposición absoluta de un polo y a la aniquilación del otro, llevó a la construcción de una entidad dual en la que las dos partes, vencedores y vencidos, entre comillas, participaban. Sí importaba la distinción entre vencedores y vencidos, porque había una jerarquía entre esas partes, pero la parte que ganó, no elimina a la parte derrotada. Y también lo que entonces vemos es que estas guerras y alianzas, que les digo que es muy difícil distinguirlas, lo que creaban eran nuevos órdenes políticos. Lo de la guerra y la alianza me parece muy importante recordarlo, porque muchas de las campañas militares que siguieron a la destrucción de México Tenochtitlan, o a la guerra en México Tenochtitlan, que esa sí fue una guerra muy violenta, aunque no haya llevado a la destrucción total de la ciudad, pero sí es una guerra que, pues, toda la evidencia histórica nos hace pensar que sí fue de gran violencia. Muchas de las campañas que siguieron en realidad no fueron tan violentas. Muchas veces se llegaba a alianzas, o las batallas inclusive tenían mucho de simbólico. Varios de los relatos que tenemos ahí nos hacen ver que las batallas eran más como, te venimos a conquistar, nos vemos a las 12 del día en tal lugar, y lo que se hacía era una especie de batalla ritual, una especie de danza guerrera, en la que finalmente unos se imponían a los otros, pero no necesariamente era un enfrentamiento bélico a muerte, digamos.
Inclusive, y el resultado de hecho ya estaba predeterminado. Ya todos sabían que los conquistadores iban a conquistar y que los conquistados iban a ser conquistados, y lo que se hacía era un ritual que simplemente confirmaba este resultado y establecía la nueva relación política. Por ejemplo, la relación de Querétaro del siglo XVIII, un documento otomí de la ciudad de Querétaro que nos habla precisamente de la conquista, entre comillas, y fundación de Querétaro, es claramente una batalla fingida. O sea, no hay un verdadero enfrentamiento. Entonces, es muy probable que la conquista siempre tenía esta otra dimensión de diplomacia y de alianza. En la tradición europea, en cambio, la conquista se vinculaba en cambio, pero parecidamente, se vinculaba con la tradición de expansión imperial que venía desde el periodo romano, y también en el siglo XIX, en el periodo medieval, se vinculó con la guerra religiosa, con el enfrentamiento sobre todo contra los musulmanes en la península ibérica, y ahí se creó una visión española de la conquista que es claramente más vertical y más, ¿cómo llamarlo? Quizá podríamos decir autoritaria que la visión indígena. En la visión española, una guerra de conquista tiene como resultado la imposición en primer lugar de la verdadera religión. O sea, el único resultado posible de una guerra de conquista llevada a cabo por españoles y cristianos es la imposición del cristianismo. O sea, tiene una dimensión de intolerancia religiosa que lo hace mucho más violento. Por otro lado, e inseparablemente, el dominio absoluto de los cristianos. Porque desde el punto de vista español, aceptar la religión católica era aceptar la soberanía del rey, y aceptar la soberanía del rey implicaba aceptar la religión católica, y no podía haber una disyunción entre esos dos. Y entonces lo que se establece es un régimen en que la parte triunfadora sí se impone sobre la parte vencedora. Por otro lado, y eso es algo que los españoles hacen pero no dicen tanto, toda la guerra contra los musulmanes se realizó a base de alianzas, de diplomacia, de establecer vínculos con parentesco entre cristianos y musulmanes. Pero eso, digamos que esa no es la historia oficial. La historia oficial más bien cuenta las victorias, la imposición, el triunfo de la verdadera religión, aunque en la práctica eso solo se puede realizar por medio de pactos con los infieles, que es lo mismo que va a suceder en Mesoamérica. O sea, el triunfo de la verdadera religión va a venir por el lado de los pactos de los infieles. Entonces, bueno, mi conclusión sería que si entendemos que desde un principio los que participaron en estos eventos de 1519 a 1545, es decir, en este primer gran episodio de guerras que significó por un lado la caída de México Tenochtitlán y luego la dominación violenta o negociada de más o menos la mayoría de los territorios de lo que después sería la Nueva España, inclusive un poco más al norte, y en el sur hasta Guatemala y El Salvador y Nicaragua, todo lo que es Centroamérica, en esta gran campaña militar, en esta gran guerra de un cuarto de siglo, que es lo que sí podríamos llamar la conquista, con mucho más exactitud que la conquista de México, específicamente la de México Tenochtitlan, que solo duró los primeros 2 años. En esta gran campaña religiosa participaron de una manera mucho más significativa de lo que hemos reconocido los indígenas conquistadores, como nos han demostrado tanto Raquel como Michelle. Y esos indígenas conquistadores tenían un programa político, que era muy probablemente un programa político de alianza y complementación con los españoles. Un programa pues muy parecido a lo que habían sido las conquistas en la tradición mesoamericana. Es decir, nos aliamos, juntos conquistamos a tal lugar y nos repartimos. Lo que hacemos es que pues, somos iguales en el repartimiento de los botines. Los mismos mexicas, después de ser vencidos, se incorporaron a estas alianzas. Y los mismos mexicas ayudaron a conquistar o a someter o a negociar con muchos otros pueblos indígenas, en esta lógica mesoamericana de la complementación entre los dos grupos. En cambio, lo que hicieron los españoles fue interpretar la conquista a su propia manera, es decir, como una subordinación absoluta de los indígenas, como una confirmación incuestionable de su propia superioridad. Y lo que me parece increíble es que los historiadores sigan defendiendo 500 años después la superioridad de los españoles y sigan haciendo argumentos a partir de ello, como los hace Christian Duverger, como los hizo Tzvetan Todorov, como los hace Enrique Semo. O sea, muchos historiadores contemporáneos siguen hablando de la superioridad de los españoles. Y, por otro lado, la idea de la imposición de un dominio mucho más absoluto de lo que los indígenas jamás hubieran podido imaginar, y muy probablemente de lo que los indígenas jamás hubieran aceptado si lo hubieran sabido.
Lo que pasa es que este dominio se impuso gradualmente a lo largo de 200, 300 años. Y aquí tenemos, quizá para explicar la mejor manera de explicar esta confusión sería pensar en un dicho muy mexicano que con los extranjeros a veces genera equívocos. Cuando un extranjero llega a casa de alguien, de una persona, y es recibido con la expresión "mi casa es su casa", que es un gesto de hospitalidad mexicano que implica: eres un invitado, te voy a tratar como si fueras de la casa, te voy a dar de comer, te voy a recibir bien, como un aliado. La reacción de los españoles fue decir: bueno, ¿dónde están las escrituras? Y entonces en realidad, lo que en realidad fue una alianza que permitió que los españoles, más bien una alianza que duró 25 años, que duró mucho más, pero fundada en estos enfrentamientos de los primeros 25 años, en que los indígenas básicamente utilizaron a los españoles muy probablemente para una serie de objetivos estratégicos que tenían más allá, y en la que, por ejemplo, si vemos el lienzo de Tlaxcala producido por los tlaxcaltecas apenas terminando esta guerra, o sea, en los años 50 del siglo XVI, en la que los indígenas se veían como vencedores, ni siquiera diría como aliados de los españoles, se veían como los conquistadores al lado de los españoles. La idea de la subordinación de los indígenas a los españoles no es evidente para nada en el lienzo de Tlaxcala, por ejemplo, ¿no? O sea, si uno ve el lienzo de Tlaxcala, claramente los protagonistas son los indígenas, e inclusive la figura de los españoles los tratan casi como sus perros de ataque. O sea, como que siempre son los tlaxcaltecas los que le están echando encima a los españoles, a sus enemigos, ¿no? Con lo cual, pues lo que se demuestra es que los que controlan la fuerza de los españoles son en realidad los tlaxcaltecas. Esa visión, pues fue, por un lado, negada históricamente a partir de la mentira de las cartas de relación. O sea, que Hernán Cortés inventó que él había realizado la conquista porque es lo que le convenía decirle al rey para que no le cortaran la cabeza, básicamente. Y eso es lo que es las cartas de relación, el relato jurídico de un reo convicto que tiene casi la horca en el pescuezo. Y nos la hemos creído, y por otro lado, pues el propio dominio colonial fue invalidando esta visión indígena de la conquista. Pero creo que 500 años después, pues es momento de que no solo la reconstruyamos, que es muy posible hacerlo, sino que nos la tomemos en serio. Porque lo que sucedió no tiene la carga de fatalidad que nos han querido vender. Y creo que podemos imaginarnos juntos una conquista diferente. Y a partir de eso, imaginarnos también un presente distinto para México. Muchas gracias.